En el año 1810, la Nueva España vivía bajo el dominio colonial español desde hacía casi 3 siglos. La sociedad estaba dividida en una rígida jerarquía racial y económica, donde los peninsulares, españoles nacidos en España, ocupaban los puestos más altos del gobierno y la iglesia. Los criollos, españoles nacidos en América, aunque educados y frecuentemente ricos, estaban excluidos de los principales cargos de poder. Por debajo de ellos estaban los mestizos, indígenas y esclavos africanos, grupos que sufrían la mayor explotación y discriminación. Esta estructura injusta había generado resentimiento durante décadas, pero las noticias de la invasión napoleónica de España en 1808 y la consiguiente crisis de la monarquía española proporcionaron el catalizador que encendería la llama de la independencia. Miguel Hidalgo y Costilla era un sacerdote criollo de 60 años que servía como párroco en el pueblo de Dolores, en la región del Bajío. Hidalgo era un hombre educado que había estudiado en la Ciudad de México y hablaba varias lenguas indígenas. Durante años había estado involucrado en tertulias literarias donde se discutían ideas ilustradas sobre libertad, igualdad y gobierno representativo. Pero Hidalgo no era simplemente un intelectual. El sacerdote había desarrollado un profundo compromiso con mejorar las condiciones de vida de los indígenas y mestizos de su parroquia, estableciendo talleres y promoviendo industrias locales. En 1810, Hidalgo se había unido a una conspiración de criollos en Querétaro que planeaban iniciar un levantamiento contra el gobierno español. El plan original era relativamente moderado, buscando establecer un gobierno autónomo que gobernaría en nombre del rey Fernando VII, quien estaba prisionero de Napoleón. Sin embargo, cuando las autoridades españolas descubrieron la conspiración en septiembre de 1810, Hidalgo y sus co-conspirados se vieron obligados a actuar inmediatamente antes de ser arrestados. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo tocó las campanas de la iglesia de Dolores y convocó a la población. Desde el atrio de la iglesia, el sacerdote pronunció el famoso Grito de Dolores, llamando a la población a levantarse contra el mal gobierno español. El mensaje de Hidalgo resonó poderosamente entre los campesinos, trabajadores de minas y comunidades indígenas que habían sufrido explotación durante generaciones. En cuestión de horas, cientos de personas se habían unido al movimiento. En cuestión de días, serían miles. El ejército insurgente que se formó alrededor de Hidalgo era completamente diferente a cualquier fuerza militar convencional. La gran mayoría de los seguidores de Hidalgo eran campesinos e indígenas armados con machetes, palos, hondas, arcos y flechas. Pocos tenían armas de fuego, y prácticamente ninguno tenía entrenamiento militar formal. No había uniformes, disciplina militar ni jerarquía organizada. Era más una multitud en armas que un ejército propiamente dicho. Sin embargo, lo que les faltaba en organización lo compensaban con números y fervor revolucionario. El movimiento creció con asombrosa rapidez. Hidalgo y sus lugartenientes, especialmente Ignacio Allende, un militar criollo con experiencia en el ejército español, marcharon desde Dolores hacia la ciudad de Guanajuato. Durante la marcha, el ejército insurgente creció constantemente conforme comunidades enteras se unían al movimiento. Para cuando alcanzaron Guanajuato, Hidalgo comandaba aproximadamente 20,000 hombres. La toma de Guanajuato fue un evento brutal que marcaría profundamente el carácter de la insurgencia. Los españoles y criollos ricos de la ciudad se refugiaron en la Alhóndiga de Granaditas, un sólido edificio de piedra que funcionaba como granero y fortaleza. La multitud insurgente asaltó el edificio en una batalla sangrienta que resultó en la masacre de prácticamente todos los refugiados dentro, incluyendo muchos civiles. Esta violencia aterrorizó a la élite criolla de Nueva España y convenció a muchos que inicialmente podrían haber simpatizado con ideas de autonomía de que el movimiento de Hidalgo
representaba un peligroso levantamiento de las castas inferiores que amenazaba toda la estructura social. Después de Guanajuato, el ejército insurgente continuó creciendo. Hidalgo marchó hacia Valladolid, actual Morelia, que se rindió sin resistencia. Para finales de octubre de 1810, el ejército de Hidalgo había crecido a aproximadamente 80,000 hombres, aunque las estimaciones varían ampliamente. Era una fuerza enorme en términos de números, pero terriblemente desorganizada y mal equipada. La mayoría de estos hombres carecían de entrenamiento militar, disciplina o armamento adecuado. El objetivo obvio de Hidalgo era la Ciudad de México, el centro del poder colonial en Nueva España. Si los insurgentes podían capturar la capital, el gobierno virreinal colapsaría. Las autoridades españolas en la Ciudad de México, bajo el mando del virrey Francisco Javier Venegas, se prepararon desesperadamente para defender la capital. Venegas reunió todas las tropas disponibles, aproximadamente 2.500 soldados regulares bajo el mando del coronel Torcuato Trujillo, y los envió a interceptar a Hidalgo antes de que pudiera alcanzar la ciudad. El 30 de octubre de 1810, los dos ejércitos se encontraron en el Monte de las Cruces, una elevación montañosa en el camino entre Toluca y la Ciudad de México, aproximadamente a 60 kilómetros al oeste de la capital. La disparidad entre ambas fuerzas era dramática. El ejército realista de Trujillo consistía en soldados profesionales bien entrenados, armados con mosquetes, artillería y sables, organizados en formaciones disciplinadas. El ejército insurgente de Hidalgo era una masa enorme, pero desorganizada de campesinos e indígenas, la mayoría armados con armas improvisadas o primitivas. Trujillo posicionó a sus tropas en las alturas del Monte de las Cruces, aprovechando el terreno elevado. El coronel español confiaba en que la disciplina y el armamento superior de sus tropas compensarían ampliamente su inferioridad numérica. Los soldados realistas formaron líneas ordenadas, con la artillería posicionada para barrer el camino por donde debían avanzar los insurgentes. Hidalgo ordenó el ataque. Decenas de miles de insurgentes comenzaron a avanzar cuesta arriba hacia las posiciones realistas. Los cañones españoles abrieron fuego, lanzando metralla contra las masas de atacantes. Cada descarga de artillería abría huecos sangrientos en las filas insurgentes, derribando a docenas de hombres. Los mosquetes de la infantería realista agregaban su fuego al bombardeo, y los insurgentes caían por centenares. Sin embargo, los números abrumadores de los insurgentes comenzaron a contar. A pesar de las terribles bajas, la masa de atacantes continuaba avanzando. Por cada insurgente que caía, había 10 más detrás de él. Las líneas realistas disparaban descarga tras descarga, pero no podían detener el avance de una multitud de 80,000 hombres. La batalla se extendió durante aproximadamente 7 horas. Los soldados realistas lucharon con disciplina profesional, manteniendo sus formaciones y disparando en salvas coordinadas. Pero gradualmente, el peso numérico de los insurgentes comenzó a abrumarlos. Los soldados españoles se quedaron sin municiones después de horas de combate continuo. La artillería realista, aunque devastadora, simplemente no podía disparar lo suficientemente rápido para detener las oleadas de atacantes. Finalmente, los insurgentes lograron flanquear las posiciones realistas. Grupos de insurgentes armados con machetes y lanzas se lanzaron contra los flancos de las líneas españolas. Una vez que las formaciones ordenadas de los realistas fueron rotas, su ventaja en disciplina y entrenamiento se evaporó. El combate se convirtió en una lucha cuerpo a cuerpo caótica, donde los números favorecían abrumadoramente a los insurgentes. Trujillo, viendo que sus líneas estaban siendo desbordadas, ordenó una retirada. Los soldados realistas supervivientes comenzaron a retirarse hacia la Ciudad de México, perseguidos por los insurgentes victoriosos. La retirada fue relativamente ordenada al principio,
pero conforme los insurgentes presionaban la persecución, se convirtió en una huida desesperada. Los soldados realistas abandonaron sus cañones y equipamiento pesado para acelerar su escape. Las bajas fueron terribles en ambos bandos. Aproximadamente 1000 soldados realistas murieron o fueron heridos, más de un tercio de la fuerza de Trujillo. Sin embargo, las bajas insurgentes fueron mucho mayores. Las estimaciones varían ampliamente, pero probablemente entre 2.000 y 5.000 insurgentes murieron durante el asalto a las posiciones realistas. El costo de la victoria había sido extraordinariamente alto. A pesar de las pérdidas, Hidalgo había ganado una victoria significativa. El camino a la Ciudad de México estaba ahora abierto. La capital estaba prácticamente indefensa, con apenas unos cientos de soldados para protegerla. El virrey Venegas ordenó que se prepararan las fortificaciones de la ciudad, pero todos comprendían que si Hidalgo atacaba, la Ciudad de México caería. Sin embargo, inexplicablemente, Hidalgo no continuó su avance. El 2 de noviembre, después de acampar cerca de Coajimalpa en las afueras de la Ciudad de México, Hidalgo ordenó que su ejército se retirara. Esta decisión ha desconcertado a los historiadores durante 2 siglos. Las razones exactas nunca han sido completamente claras. Algunos sugieren que Hidalgo temía las bajas que sufriría su ejército en un asalto urbano. Otros argumentan que el sacerdote quedó horrorizado por las masacres en Guanajuato y temía que la captura de la Ciudad de México resultara en violencia similar contra la población civil. También es posible que Hidalgo careciera de la determinación militar necesaria para aprovechar su victoria. Ignacio Allende, el lugarteniente militar de Hidalgo, estaba furioso con la decisión de retirarse. Allende comprendía que esta podría ser la única oportunidad de capturar la capital y que retirarse permitiría a los realistas reorganizarse. Sin embargo, Hidalgo era el líder indiscutible del movimiento y su palabra era final. La decisión de retirarse después de la victoria en el Monte de las Cruces fue probablemente el error más grave de Hidalgo. El virrey Venegas aprovechó el tiempo ganado para reorganizar sus fuerzas. Félix María Calleja, el militar español más capaz en Nueva España, reunió un ejército profesional y comenzó a perseguir a los insurgentes. En enero de 1811, apenas 2 meses después de la victoria en el Monte de las Cruces, el ejército de Hidalgo fue destrozado por Calleja en la batalla del Puente de Calderón. El ejército insurgente, que había crecido a más de 100.000 hombres en su punto máximo, fue dispersado. Hidalgo y otros líderes insurgentes huyeron hacia el norte, esperando llegar a los Estados Unidos y conseguir apoyo. Sin embargo, fueron traicionados y capturados en marzo de 1811. Hidalgo fue sometido a juicio eclesiástico y militar. El sacerdote fue degradado de sus órdenes religiosas y ejecutado por fusilamiento el 30 de julio de 1811 en Chihuahua. Su cabeza, junto con las de Allende y otros líderes insurgentes, fue exhibida en jaulas de hierro en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato como advertencia a futuros rebeldes. Aunque Hidalgo había sido derrotado y ejecutado, el movimiento que había iniciado no murió con él. Otros líderes como José María Morelos continuarían la lucha por la independencia, adoptando estrategias más organizadas y objetivos políticos más claros. La Guerra de Independencia de México continuaría durante 11 años más hasta que finalmente, en 1821, México logró su independencia de España. La batalla del Monte de las Cruces permanece como un momento crucial en la historia mexicana. Fue la victoria más importante del movimiento de Hidalgo y demostró que los ejércitos coloniales españoles no eran invencibles. Sin embargo, también demostró las limitaciones de un ejército popular sin organización ni liderazgo militar profesional. La decisión de Hidalgo de no aprovechar su victoria para capturar la Ciudad de México ha sido debatida incansablemente,
Pero lo que es indiscutible es que el sacrificio de los miles de insurgentes que murieron en el Monte de las Cruces no fue en vano. Su lucha inspiró a generaciones futuras y estableció los cimientos sobre los cuales eventualmente se construiría el México independiente.